Llegó la tía, poco floro, con su calle pero elegante. Y el que no le gusta que se vaya la... Oíste. Esta es mi tía, poco floro, sin tanta vaina, la que te dice la firme en tu cara. Escúchame, sobrino y sobrina, no te dejes engañar por eso que dicen que saben y no salen ni a caminar. A todos esos cara de jefe los vamos a vacar porque gente mentirosa. Ya te dije que no quiero. Bienvenidos al podcast de la tía Susel. Buenas tardes, este es el canal Tu Tía Susel. Suscríbete en @Tía Susel, ponle me gusta y pon la campanita para que te avise cuando tengamos nuevo contenido. Esta tarde está seria. Está acompañándonos la actual decana del Colegio de Abogados de Lima, la doctora Delia Espinosa. Gracias por venir, doctora. Muchas gracias. Un placer y además para mí un placer muy especial porque yo soy miembro de la Orden del Colegio de Abogados de Lima. En efecto. Así es, doctora. Así es que, admiro mucho su trabajo como abogada, como fiscal, su valentía, su apego a la ley, la Constitución, las normas internacionales. Y este programa tiene como objetivo ver el perfil de las personas que ocupan cargos importantes o son artistas amados por el pueblo, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle a usted, ¿de dónde es? Bueno, en primer lugar, quiero saludar a usted, doctora Susel. Muchísimas gracias por invitarme acá a su programa. También saludar a todo el público. Y sí, yo he nacido en Lima, en el Cercado de Lima, específicamente en la Maternidad de Lima. Así es, yo he nacido aquí. En Barrios Altos. En Barrios Altos, así es que soy limeña, neta, mazamorrera de nacimiento. Pero siempre digo, soy ancashina de corazón por mis padres. Porque mi mamá de Chiquián, Ancash, de provincia de Bolognesi. Hay un queso buenazo. Riquísimo, claro, de Chiquián, Espejito del Cielo. Y que vayan todos a la fiesta de Santa Rosa de Lima, que es la patrona de Chiquián, la semana del 28 de agosto a la primera semana de septiembre, que vamos a estar por ahí bailando. Yo también. Mi papito es de también Ancash, Yungay. Bueno, él está enterrado por allá en el cementerio antiguo, donde hubo el terremoto de 1970. Entonces, como se dará cuenta, doctora, tengo sangre ancashina, 100%, pero por cuestiones de migración que ha habido pues desde hace muchos años, muchos provincianos y hasta ahora, muchas personas de provincia buscan una oportunidad mayor en la capital y mis padres pues emigraron también, ¿no? Por esos años y fuimos naciendo mis hermanos y yo por ahí en Lima. ¿Y en qué colegio estudió? Yo he estudiado en el Colegio Nacional Virgo Potens, que significa, es en latín, Virgen Poderosa. Está en Girón Puno 1731. O sea, cercado. También es cercado de Lima, ahí Barrios Altos. Está a la espalda o al costado del Hospital 2 de Mayo. Sí, en el mismo. Barrios Altos. Totalmente, así es que, bueno, ahí 100% de barrio. De barrio, claro que sí. ¿no? Un colegio nacional regentado por las Hermanas de la Caridad. Por eso yo soy netamente, ¿no?, de San Vicente, vicentina, ¿no?, San Vicente de Paúl, el santo, ¿no?, que ordenó o que fundó la Orden de las Hermanas de la Caridad. Y en Barrios Altos efectivamente hay muchos colegios religiosos. Sí. Y los dueños de Barrios Altos son prácticamente tres: San Marcos, las órdenes religiosas y la Beneficencia de Lima. Exactamente, sí, cierto, es una cosa histórica. Bueno, las órdenes religiosas desde el virreinato se han distribuido, ¿no?, por no decir se han repartido gran parte, Barrios Altos, ¿no?, de Lima y específicamente en Barrios Altos. Entonces sí, y han habido pues una serie de movimientos. Y San Marcos es heredero también, precisamente porque se inició con la Orden Dominica, ¿no? Claro. Y tuvo bastante vinculación, tanto así que se llamó al principio la Pontificia Universidad San Marcos. Claro. Y ya posteriormente, bueno, se convirtió totalmente laica, ¿no?, como hasta ahora. Y bueno. ¿Y cómo usted termina y dice, voy a postular a San Marcos?
Es algo bastante curioso porque yo, como me estaba averiguando desde secundaria, yo ya tenía casi definido ser abogada. Y esto tiene mucha relación por donde yo he crecido. Mi familia, desde que al menos yo tengo uso de razón, estuvo asentada cerca de la parada, ahí en Prolongación Pisagua, cuadra 9, muy cerca del pesquero de 3 de febrero. Claro que conozco. Hemos crecido comiendo pescado, qué rico, de verdad. Lo cual agradezco en medio de la escasez material, porque hemos sido una familia muy modesta, y esto sí, pero también era un lugar siempre peligroso. Sí. Mucho pájaro frutero, la época de los pájaros fruteros, de los robos que habían, ¿no? Todo eso, tal vez ese nivel de violencia, no comparable al de ahora, por supuesto, era distinto, era una violencia que incluso a los del barrio creo que los respetaban. Sí, pues al barrio se respetaba. Así es, totalmente, pero sí, se sabían a veces de hechos de sangre, incluso ahí cerca de la cuadra, veíamos por la ventana, había bastante, digamos, delincuencia. Entonces todo eso tal vez me fue forjando la idea de trabajar o de ser la profesional que esté vinculada a la justicia, a buscar pues que haya seguridad, combatir la delincuencia. O sea, que usted siempre pensó en ser penalista. No, o sea, pensaba en la justicia, en términos generales, ¿no? Sí. Pero todavía yo, pues, obviamente, como estudiante del colegio, no tenía idea de las ramas del derecho, no tenía mayor noción, pero sí pensaba en la justicia. Tal vez ya estaba germinando en mí, eso sí, ¿no? El tema penal. Pero yo me decidí y lo de San Marcos es porque, como mis hermanos mayores, la mayoría han pasado por la universidad, pero el tema económico, parece mentira, doctora Susel, a mí me hizo buscar una universidad nacional, porque mis hermanos mayores han estudiado casi todos. Mi hermano, uno en la Universidad de Lima, otro en la Garcilaso, que en esa época era cara. Sí. Mi otra hermana entró a la UNIFE y así. Entonces yo dije, y veía a mis padres, y como yo era la menor, la novena de 10 hermanos. ¿De 10 hermanos? 9 vivos, no, uno no lo conocí porque murió pequeño. Entonces comprenderán de que la escasez económica siempre estaba ahí presente. ¿Y usted consciente de esa necesidad? Yo decía, entonces no voy a escoger una universidad particular. Y así fue como indagando, me encuentro en la lectura con la histórica, ya cuatricentenaria Universidad San Marcos, y es como yo empiezo a involucrarme y comienzo a enamorarme de la universidad, literalmente. Tanto así que cuando terminé el colegio dije, yo postulo a San Marcos. Bueno. Y es muy interesante porque algunos amigos, abogados de otras universidades, dicen qué pesados son los sanmarquinos, porque el 12 de mayo para nosotros es como nuestro cumpleaños. Por supuesto. Nos saludamos, festejamos, nos reunimos a cenar. Es una cosa especial porque hay como una identidad que yo no he visto en otras universidades. Y yo cuando me preguntan, ¿no? ¿Cómo quieres que te presente? Pon abogada sanmarquina. Y me dicen, ¿pero qué importante es esto? No. Y además, doctora, es un orgullo. Mi mamá es sanmarquina y mi abuelita era sanmarquina. Uy, no, entonces hay una familia. Sí, yo soy la primera y única sanmarquina de la familia y de verdad me siento muy orgullosa y por supuesto mi familia está también bastante contenta. Claro, y San Marcos te enseña pues cómo es el Perú, porque hay de toda clase de compañeros y compañeras, ¿no? Alfredo Bryce Echenique lo dijo. Lo dijo claramente. Ingresa a San Marcos y ingresa al Perú. Y sobre todo, siempre recordando a nuestro gran literato indigenista, José María Arguedas, todas las sangres. Todas las sangres están allí. Todas las condiciones económicas, raciales, étnicas, ¿no? De ideología, también o de posturas, ¿no? Pensamientos políticos. Y donde se aprende a tolerar. A mí me encantaba ver a San Marcos. Bueno, obviamente yo cuando llegué también miraba a todos asombrados porque muchos chicos o muchos profesionales o estudiantes llegan para una segunda carrera, el derecho. Y ya vienen, yo he conocido sociólogos, por ahí un historiador. Contadores bastante. Sí, o sea, en el camino uno ve, ¿por qué es tan mayorcito? Porque ya vienen por su segunda carrera. Claro, no es porque fueron flojos, como algunos tratan de mantener eso. Y no es así. Una vez en el Congreso un ministro del Interior dijo, no, porque en las universidades nacionales. Y yo me indigné porque, a ver, ¿quién entra a San Marcos? Los inteligentes, los que estudian. ¿Con cuántos postulamos? A ver, postula a San Marcos. Y le exijo que se disculpe y se disculpó en la noche. Claro, porque la élite intelectual nace en San Marcos porque a ver quiénes son los alumnos
más esforzados son los que entran a San Marcos. Y lo curioso, le cuento algo. Yo no postulé la primera vez. Yo ingresé a la segunda postulación a San Marco, pero la primera vez postulé, no sé por qué, hasta ahora me pregunto y no sé qué me pasó. Postulé a farmacia y bioquímica. No sé por qué, de verdad. Es que cuando uno es tan joven, Sí. llenar los documentos era complicado. No, y además como me quedaba algo del gusto por química que me gustó en el cuarto, quinto año de Sí. media, no sé por qué. Y yo venía desde el colegio, incluso en mi perfil de vocación profesional me salía Derecho, Contabilidad y Trabajo Social. Entonces, pero yo ¡Qué locura! después, y felizmente no ingresé. Claro, lloré. Sí, porque- pero lloré. no, es duro. Lloré porque me sentí frustrada. Mi mamá me abrazó, mi papá me dijo, hija, tranquila, nos tienes a nosotros. Sigue Ya. preparándote. Y sí, y al año siguiente postulé, ingresé en el año 85 y a San Marcos di un buen puesto. De verdad, qué orgullo, qué Ah, alegría. qué Hoy bien. salté hasta el techo. Y desde ahí empezó con gran alegría, mucha ilusión y sobre todo entusiasmo de prepararme en esa carrera tan hermosa que es mi vida, de verdad. El Sí, derecho pues. es lo máximo. Y bien ejercida, haciéndole honor a la profesión, es una dignísima profesión. El problema es que hay muchos abogados que también han tomado un mal camino y más bien luchan contra la ley, luchan contra la Constitución, contra las doctrinas, ¿no? Y para eso está nuestro Colegio de Abogados de Lima, Así es. que es digamos, un baluarte de la legalidad en el país. Para controlar precisamente el comportamiento ético de nuestros abogados. Esa es una de las funciones y de los objetivos que tiene la existencia de un gremio como el Colegio de Abogados de Lima. Pero yo le digo algo, lo que pasa es que esos abogados que malutilizan el derecho, en realidad no aman la profesión y no tienen vocación, porque el que tiene real vocación no solamente prestigia, honra su título Claro. para hacer bien las cosas, sino que lo defiende, pase lo que pase. Los demás no, los demás, como algunos he escuchado por ahí, no voy a decir nombres, yo he estudiado Derecho para hacer plata. Yo he estudiado Derecho para sí, porque, bueno, pues tenemos derecho a ganarnos la vida, por supuesto. El Nadie derecho dice un que servicio. es un servicio. Claro. Es un servicio Así es. y una lucha por la conquista de la justicia, ¿no? Por supuesto que ese es el fin último de cada caso que llega a nuestras manos. Como les digo a los chicos que colegiamos, ¿no? Los miércoles y hoy día también he tenido incorporaciones, nuevos abogados, tienen que fijarse en que esto no es una mercancía, el derecho. No es para hacer dinero al verse millonario. Claro, gánense la vida. Doctora Susel, el abogado competente, el abogado ético y que es valiente porque defiende bien su profesión y la honra, va a tener éxito. Lo van a llamar, lo van a recomendar. Los clientes te recomiendan. Exacto. O va a poder ingresar vía concurso a cualquier institución. momento. Claro. Bueno, hay concursos y concursos, pero igual se puede cuando uno es competente y a la prueba nos remitimos sin deberle nada a nadie, como siempre lo ¿Cómo digo. usted entra a la fiscalía? Hablando de eso. Sí. Yo, ni bien me colegié en 1993, lo primero, como todo joven abogado que no tiene papá ni mamá abogado, ni familiares abogados, Sí. a litigar. A litigar y yo empecé. Tenía por ahí amigos mayores que eran abogados y me orientaban, ¿no? Y comencé a tener casitos por aquí y por allá. Yo no miraba si era de esta o esta especialidad, porque un litigante, como dicen, agarra de todo al principio. Claro que sí. Siempre estudiando, revisando las materias. Y empecé a viajar a provincia, lo cual me gustó mucho. Bueno, era soltera, joven, ¿no? Me iba acá, me iba a Pasco, a Huánuco, llegué a ir a Puno, a Piura incluso, y a otros lugares. Y en esas experiencias, porque Lima es una cosa, pero la justicia en provincia es otra. Y en esa época, hablando de los años 90, había mucha arbitrariedad por algunos fiscales y algunos jueces, que a mí me impactó mucho la falta de realmente profesionalismo y de una magistratura, digo, en algunos, no en todos, no, nunca generalizo, que abusaban de ese poder sobre la población. Y eso a mí me indignaba. Yo decía, pero ¿cómo puede ser un fiscal así? A una señora con su bebito, a mí me impactó mucho eso, una señora con su bebito en la espalda, humildísima. No sé quién la había denunciado, no era mi cliente, pero yo estaba esperando ahí en la fiscalía y la tenían a un lado como detenida, pero si la fiscalía no detiene, es la policía, ¿no? Yo preguntaba y decía, la señora allí dice que la tenían ya un día entero, paradita ahí a un lado, con su bebé. Y decía, pero ¿cómo ocurre esto? Nadie daba explicaciones, dicen, no, que la señora la han acusado de robo. Entonces ahí me di cuenta de que
esas cosas no podían existir en la magistratura. Y poco a poco, y viendo otros casos, ¿no? También dije, no, yo voy a ver si puedo postular. Y fue así como me animé. Presenté mis documentos en un año 95 más o menos y me llamaron un año después. Era la época de la señora Blanca Nélida Colán. Y ella misma entrevistaba, junto con los demás ¿sí? supremos. Sí. Ella misma. Ella misma me entrevistó, me preguntó varias cosas de derecho civil, varias cosas, ya no me acuerdo. No le preguntó cómo se hace el arroz con pollo. No. No, ¿para qué la pregunta? Porque han habido casos escandalosos de concursos donde le han preguntado. ¿Qué es con los ¿cómo? hermanitos, Qué doctora? bárbaro. Con los hermanitos, pero no, ¿para qué? Mira hasta dónde llegó la No, corrupción. eso es terrible. Entonces yo sí me preguntó todo técnico, todo jurídico y bueno, yo dije, ¿qué pasará? Y de así es como me llaman y yo ingreso como provisional. Pero yo hasta ese momento era más civilista que de otras materias, ¿no? Veía contratos, nulidades, cosas de familia, bueno. Pero me llaman y me incorporan a una fiscalía, me nombran a una fiscalía penal. Y ahí empieza mi aventura con lo penal. Y yo, pues, poco a poco digo, bueno, tengo que estudiar maestría en penal, procesal penal. Claro, usted tiene 2 maestrías que tiene sus tesis porque yo las he estudiado. Cuando era congresista, Sí. me investigué porque no se encontraba la tesis de la abogada Patricia Benavides, pero por todos lados. Y cuando usted entra, yo dije, voy a ver si la señora tiene, pues también. Y tenía, la que más me pareció interesante fue su tesis de maestría sobre la administración de justicia en tiempo de la pandemia del COVID. Claro, eso fue ¿Y cómo se le ocurrió hacer esa tesis? ¡Qué interesante! Empezando la pandemia, ¿no? Yo tenía otro proyecto de tesis, pero como la pandemia nos cerró las bibliotecas, nos cerró todo, pues, ¿no? Entonces mi asesora, mi profesora, me recomendó, mejor, doctora Delia, no haga una, era el tema de los impuestos vehiculares, ¿no? Yeah. Respecto de la antigüedad de los vehículos y cómo eso afectaba el medio ambiente. Era un proyecto interesante, porque bien en bonito. otros países sí, tú pagas impuesto cuando el carro es viejo. Así es, aquí es al revés. Es al revés, pagas impuesto cuando el carro es nuevo. Esa es la locura en nuestro país, que por eso nos tiene de cabeza y con un medio ambiente contaminado. Pero bueno, entonces tuve que hacer a un lado ese proyecto y pensando, digo, bueno, vamos a hacer una cualitativa, no porque la cuantitativa es más complicado con los... Requiere trabajo de campo, mediciones. Exacto, unas mediciones in situ, presenciales. Entonces dije, no, entonces mejor una cualitativa y vamos a utilizar 3 categorizaciones, ¿no? Sobre lo que es el tema con el público, la satisfacción del público, cómo es el tema de la atención y también el comportamiento de los magistrados, ¿no? Así en términos generales. Claro, porque todas las diligencias eran virtuales por primera vez. Así es. Hice sí mis entrevistas con las personas, ¿no? Que trabajan en la fiscalía de manera aleatoria, mis entrevistas, o sea, con mis mecanismos de comprobación también, por supuesto, y también unas encuestas, todo virtual. Y así fue como logré pasar la valla con el Turnitin, para que no digan que me estoy copiando. Sí, yo le he leído la entrevista. Sí. Pero muy interesante porque de ahí habrá sacado usted conclusiones en el caso que se vuelva a producir una pandemia parecida u otro desastre que nos ponga en esa situación, ¿qué cosas tendríamos que mejorar? Ya, lo primero, no estábamos preparados con el personal. El personal no estaba capacitado para el manejo de las herramientas tecnológicas. Número 2. Los litigantes mayores, ¿cómo harían? La función, o sea, cómo se atiende al público, ¿no? Brindándole los mecanismos, porque no todos manejan las tecnologías. Cómo sin arriesgar el tema sanitario, cómo se les podía atender. La mesa de partes. 2, cómo no estábamos preparados, y me temo que hasta ahora, por la falta de presupuesto que me consta, no estamos preparados en adelanto y modernidad tecnológica. Porque nos agarró de sorpresa totalmente. Sí, el aire. Que la plataforma, que la banda ancha, no había banda ancha, o sea, terrible. Se colgaba. Exacto, se caía el sistema, todo eso. Y obviamente por eso medimos como una tercera categorización la satisfacción del público, que era bastante pobre, pues obvio. Estaban totalmente decepcionados, molestos, muy mortificados porque la atención no era la esperada.
Entonces, eso es lo que yo creo que siempre, y puse ahí mis conclusiones de que se tiene que mejorar el tema básicamente presupuestal. Todo se circunscribe a los presupuestal. recursos. Con plata te compras los programas, mejoras los equipos. Oh, y otro tema que me estaba olvidando, que también lo consideramos, el tema de la cantidad de personal, porque hubieron muchos fallecidos, hubieron personas enfermas por semanas y no había cómo reemplazar a ese personal para la atención al público. Claro. Eso también, o sea, ¿cómo anticiparnos? Y algo que no existe en nuestra cultura, doctora Susel, Prevención. no tenemos una mentalidad y una idiosincrasia preventiva como sí yo la he visto en otros países. Y al Perú no le falta nada para tener esos criterios, pero eso depende mucho de las autoridades. Claro, de quien tiene en sus manos los destinos del país y diga, mira, esto es prioritario, acá pon la plata, no la pongas acá. Gestión, pero no todos son gestores. Sí, pues no todos son gestores. No todos son y no gestores. entienden que la función pública es para servir, para atender a la... Y porque es al temporal. ciudadano. Y es temporal. Salvo los que se quieren eternizar, ¿no? Sí, Bueno, pues, pero sí. es temporal. Y dígame ya una cosa así como de película. Los fiscales han muchas películas, ¿no? Y siempre hay momentos, casos que impactan su vida para siempre, ¿no? Sí. A usted como fiscal, ¿qué caso le impactó especialmente? No diría uno, sino muchos. Por mi condición de mujer y porque yo desde antes de ser mamá siempre me he sentido muy identificada y muy sensible con los temas de los niños. Y los casos que siempre me partían el corazón eran las violaciones de niños, niñas que llegaban, ¿no? Y de verdad. ¿Por qué, doctora? La segunda razón por la que los hombres están presos es por violación sexual de menores. Es que esos hombres también en su momento, de acuerdo a los estudios criminológicos que se han realizado por años, la gran mayoría o muchos de ellos han tenido experiencias en su niñez también de abuso. Es un trauma que no se ha curado, que no se ha superado. Otros porque también tienen sabe Dios, una deformación, no formación, sino deformación desde la niñez, que no respetan, que no cuidan, que no protegen al niño, a la niña, lo ven como un objeto. En realidad son anormalidades psicológicas o hasta psiquiátricas. Hay gente que es psicópata y que no le importa el ser humano, no le importa a quién hace daño. Entonces, hay muchos perfiles que podrían explicar este fenómeno de la violación. Pero cruza todas las clases sociales. Por supuesto. Acá no es un tema solo de que los pobres... No, porque hay un mito, ¿no? No, es que ahí, como están hacinados, ahí es que se producen las violaciones. Es uno de los factores. Pero hay otros también, en la droga, el alcohol, que también están en los estratos más elevados. Por supuesto. Claro, y eso viene a distorsionar, a envilecer, ¿no? Porque como digo, son gente que desprecia la vida o desprecia la integridad de otra persona. Y la mayoría de las violaciones sexuales de menores son en la casa, en la familia y por el entorno familiar. La gran mayoría, precisamente por lo que yo menciono, de que hay esos problemas emocionales, problemas, yo pienso, de crecimiento de cada persona, porque las cosas no surgen de adulto. Todos tenemos un backup, todos tenemos, ¿verdad? Un historial. Un historial. Y ese historial, podemos ver a la persona más así, bien vestida y todo, pero sabemos lo que tiene su mente, en su alma. Si hay frustración, qué trauma no curado. Porque, bueno, yo soy fan de una serie donde también los fiscales son protagonistas, que son La Ley y el Orden, que son policías con fiscales, ¿no? Sí. Y en Estados Unidos, pues el sistema ya era oral desde hace muchísimos años. Claro, y quien orienta la investigación es el fiscal. Claro. Ya, acá en el Perú, cuando yo he sido congresista, han cambiado y le han entregado a la policía la conducción de la investigación. Pero eso ha sido por interés más que todo de electorero. Eso ha sido para generar... Conquistar el voto policial. Un nicho de votantes, por supuesto. Pero hay muchos policías muy profesionales, muy inteligentes. Yo conozco muchísimos. Porque es el principal aliado del fiscal. Sí, de la fiscalía. Y muchos de ellos también son abogados. Y son inteligentes, por supuesto. Y muchos votaron por mí. Estoy segura que sí, porque en el Ministerio Público, especialmente los peritos policiales, por ejemplo, ¿cómo saben? Sí. Tienen experiencia,
es que sobre todo los más antiguos vienen de la ex PIP, Sí. de la Policía de Investigaciones, que debería volver. Yo también Yo pienso soy lo partidaria. El señor Alan García en su primer gobierno hizo un desastre con la policía en 1987. Yo me acuerdo porque era estudiante y cuando unificó la policía, desastre total. Porque la policía sabe todo y al mismo tiempo no sabe, No sabe nada. Y además los rotan. Lo Lo rotan y lo rotan. mandan de aquí En para cambio, allá. nosotros necesitamos una escuela dentro de la policía, una escuela de investigadores. Porque Es un mundo. es un mundo. Es un mundo, es toda una capacitación, yo diría hasta interminable. Sí. Porque la casuística es abundante y se necesita gente que esté enfocada totalmente. Y no estarlos cambiando, ¿no? En otros países, un oficial de homicidios muere en homicidios y ese señor, pues, cuando ve un caso, se proyecta Totalmente. Es la experiencia. y la experiencia. Entonces, lo que se ha hecho es por ignorancia o de pronto Por interés. también, para buscar ¿qué? Mediocridad en las investigaciones. O para controlar las Para investigaciones. controlar también y para buscar impunidades en un caso o para perseguir a otros casos. Entonces, eso yo no estoy de acuerdo. Lo que ha hecho últimamente, bueno, por iniciativa de algunos congresistas innombrables, Innombrables. es, hacer esa atrocidad, sobre todo que es inconstitucional. Eso, doctora. mire, ahí la doctora Chais y yo, que somos abogadas, siempre estábamos en posiciones distintas, pero en esa vez coincidimos, porque las dos leíamos la Constitución. Artículo 159.4. Bueno, es para los jóvenes estudiantes y abogados. El fiscal conduce la investigación del delito desde su inicio. Para tal efecto, la policía está obligada a cumplir los mandatos del fiscal. Eso no quiere decir que la Policía Nacional va a estar sojuzgada a la Fiscalía. No, señores. Solo en el ámbito de la investigación del delito, nada más. Y no es que es porque uno está encima del otro. No, son especialidades distintas, profesiones distintas. Conduce. No pueden haber, a ver, ¿quién, en este caso, quién conduce el programa? Una sola persona. No, No, pues eso de que hay dos, bueno. Pero No. vamos a un caso más claro. En un vehículo. ¿Acaso hay dos personas que conducen? No puede ser. Chofer hay uno. imposible, porque uno responde, uno solo responde. Y en este caso, la mayor explicación está en quién lleva el caso ante el juez. ¿El policía? No, pues ¿quién sustenta? Exacto. Y quien tiene que sustentar tiene que conocer desde su primer inicio el caso. Tiene que, por eso, conducir, estar al tanto de cada diligencia, de cada actuación, siempre allí con la policía. La policía es muy profesional, la policía conoce, los que conocen, por supuesto, y son pesquisas, son peritos, son forenses, perfecto. Pero el que tiene que dirigir, porque tiene toda esa preparación de estrategia para llevar el caso ante el juez, es el fiscal. No va a ser el policía. Había una corriente de opinión interesada que decía, no, tiene que ser la policía porque los fiscales sueltan a los delincuentes. ¿A usted qué le diría a eso? Por ejemplo, pero eso lo han repetido en la televisión No tiene pruebas. meses. No, claro, lo han repetido con cifras infladas y eso lo llegamos a demostrar. A ver, explíquenos ahora. El señor Santibáñez Ay. se lucía con cifras y cifras, pero hay un detalle. Las cifras siempre las ha manejado RENADESPLE, el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva. Ese es RENADESPLE. ¿A cargo de quién? Del Ministerio Público. Allí, toda detención que se da de Tumbes a Tacna, todo entra a un sistema oficial que se llama RENADESPLE. Por lo tanto, las cifras que mostraba el señor Santibáñez eran falsas, eran infladas, solo para hacer su show y hacer toda su narrativa, su falsedad, de que nosotros hemos detenido a tantos y miren la cantidad que han soltado. Falso. Y además, cuando la policía, muchas veces, o algunas veces voy a decir para que no se me resientan los policías, en algunos casos detenían por detener. Por decir, están buscando a alguien que trafica drogas en una discoteca. Detenían a 50 y resulta que eran 2 gatos los que tenían la droga, los que estaban traficando. Claro. Pero ya registraron a los 50. Entonces lo ponen a disposición en manos del fiscal y Y no hay la prueba. ¿qué tiene que hacer? Soltarlos. Soltaron. No pues, no mientan. O bueno, mentían. Ahora ya no. Yo creo que las cosas se han superado. La población está más enterada. Y no se trata solo de soltar por soltar. Cada fiscal tiene que dar explicaciones. Eso se llama
motivación, ¿verdad? Así es, La motivación de las decisiones, de las disposiciones de cada fiscal, así como lo hace el juez. No se hace lo que yo quiero, tengo que explicar y tengo que justificar. Legalmente y con los hechos. Con las pruebas. Exactamente. Si no hay pruebas, no voy a inventar pruebas. Entonces, eso es lo que ha pasado. Y algo más, el plus, desde que comenzaron a salir las leyes denominadas pro crimen, yo les digo pro impunidad, han bajado la valla, ¿no? De que antes era para la detención preliminar o prisión preventiva de 4 años para arriba. Lo subieron a 5. Porque si no, ¿qué iba preso? Sí. Pero eso lo estoy diciendo yo, doctora. Lo estoy diciendo yo porque... Fue muy oportuno. Muy oportuno. El cambio de la ley. Sí, pero un escándalo. Pero con eso favorecieron a muchas personas que podrían haber sido detenidas y simplemente por ese cambio a muchos se les tenía que soltar. Los fiscales y los jueces, los fiscales no hacen las leyes. Las hacen los congresistas. Las hacen los congresistas, pero quien tiene que aplicarlas, ejecutarlas, obedecerlas, es el fiscal o es el juez. Entonces, pero le echaban la culpa a alguien que en realidad, ¿qué tenía, no? Y esa fue la narrativa, doctora Giselle. Pero bueno, poco a poco yo me encargué de ir desentrañando y desvirtuando. Y eso también, bueno, generó colerinas, generó, bueno, pues todo lo que ya se conoce. Claro, pero muy bien hizo usted en explicarle a la población, a la ciudadanía, qué funciones cumplía el Ministerio Público y cómo habían afirmaciones falsas, especialmente este ministro Santibáñez. Sí, y el problema estaba en el alto mando, porque yo siempre voy a respetar, también, pero a determinados altos mandos, no a los que mienten, no a los que faltan a la verdad. Porque hay grandes policías. Yo estoy viva porque a mí los policías me han salvado la vida en algunos operativos importantes. Exacto, Yo les tengo que agradecer por eso. Hay muchos profesionales. Estupendo. Conocemos. Yo he trabajado toda mi vida. ¿Con la policía? Más de 29 años de fiscal. He trabajado con la policía de muchas comisarías, de la división de Aramburu, de muchos lugares de secuestros, de robos, etcétera. Y me saco el sombrero, sinceramente, con respeto a muchos de ellos, como que habían otros también, como lo hay en esta Villa del Señor, los hay de todo. Llegó la música. Llegó la música. Bueno, y como ha llegado la música, ¿qué tal si ya llegamos al fin de la entrevista con una ley, la ley que crea el Colegio de Artistas? Ley a la que yo me opuse porque como actriz conozco muchísimos casos de actores, bailarines, cantantes que no han estudiado en la universidad y entonces ahora se ha hecho esta ley que dice que los artistas requieren de grado académico de bachiller o título profesional de licenciado para colegiarse. Y ahora, ¿cuál será el fin de colegiarlos? Entonces, eso ya va a haber control. Además, ahí dice que el Colegio de Artistas va a evaluar qué es arte y qué no es arte. Entonces, grave. Sin embargo, doctora, censura directa. Sin embargo, peor fue porque ocultaron en el primer texto que nos dieron para votar que había una disposición complementaria que no tenía nada que ver con nada, que decía, si hay un miembro inhabilitado, tiene que irse al Colegio de Artistas. En mi opinión, esa es mi opinión, eso era un disparo contra usted, doctora. Sí, efectivamente. Y miren, yo estaba analizando y nadie se ha puesto a pensar también en qué pasa con los artistas niños, niñas, que estando en el colegio les van a pedir un título universitario. ¿Qué pasa con esos pequeños artistas? Que los hay muchos. Cantidades, grandes cantantes, actores, niñitos. Eso no es más que una torpeza total. Ignorancia supina, como decimos los abogados. Ignorancia supina. Uy, ya es una competencia de ignorancias y una competencia de torpezas porque la verdad que lo han hecho todo al revés. Pero confiamos que prontamente van a derogarla totalmente. Tiene que derogarse por las dos razones. Y no tanto por mí, porque yo me defiendo sola, pero lo que sí yo voy a seguir resaltando es la animadversión y la delincuencia, porque es una delincuencia la que han cometido el señor Montalvo, el que insertó eso a espaldas de ustedes, ¿verdad? Totalmente, porque no sabíamos que había puesto esa disposición. Como yo lo he explicado, por más que ahora esté publicada y vigente, entre comillas,
pero toda ley para que sea respetable y cumplida, tiene que haber sido primero un proyecto. Tiene que haber pasado a comisión para que... Yo era presidenta de la Comisión de Cultura. Yo pedí una cuestión, interpuse una cuestión previa para que vaya a Cultura. Claro. Y no pasó. Y no pasó. Entonces, y estos son temas jurídicos. Jurídicos. Yo como decana, que he venido en esa condición, por Así supuesto, es, también, y doctora. gracias por las preguntas personales, pero no dejo de ser decana porque me siento honrada con esa confianza. Porque yo he votado por usted, doctora. Gracias, pero siempre hay que resaltar eso, porque es lo que nos corresponde como Así abogadas, es. más aún como representante de un gremio tan prestigioso. Esas cosas tenemos que ilustrar a la población. Algunos, no faltan los odiadores o los que andan pues ahí con el hígado revuelto. ¿Está haciendo política? Sí, eso se llama política institucional, porque la política es el arte del buen gobernar, del bien hacer, de gestionar. Y lo que necesitamos ahora es eso. Profesionales, abogados o cualquier profesional que sea probo, honesto, decente. Y vamos a seguir haciendo toda la fuerza y todo el frente contra las cosas que se están haciendo al revés, contra los intereses nacionales. Y es muy importante en el caso del derecho, doctora, porque la Constitución permanentemente la infringen. O sea, dicen, hay vacíos legales, pero un ratito, si la Constitución dice una cosa, ¿de qué vacío legal me estás hablando? La Constitución inspira y es la norma que orienta, rige Así es. el marco de todas las leyes que se den. O sea, no pueden haber leyes que contradigan el texto de la Constitución. Por eso, cuando se dice, no, que esta ley electoral o esta ley, la 32.107, de esa humanidad, no, que hay que cumplir esa ley y por eso vamos a perseguir a los jueces prevaricadores. Imagínese. Por favor, perdona. ¿Y qué pasa con la Constitución? O sea, la Constitución está a un lado cuando conviene y la tomo cuando también conviene, ¿verdad? Claro, no es así. No, aparece cuando quiero y la desaparezco cuando me conviene. No. La Constitución todo el tiempo es cuando tenemos cierta duda con la ley, vamos a la Constitución. Claro, eso nos orienta. Así es. Y cuando se trata de derechos humanos, además, Los tratados. las convenciones y tratados que son parte de nuestro derecho interno, porque Que tienen la misma autoridades- categoría que la porque Constitución. nuestras autoridades soberanamente y con toda autoridad formalmente las han introducido, están en nuestra legislación. Claro, Eso- porque se ratifican los tratados Así es. internacionales en el El Congreso. Congreso. Pues, lógico. Entonces, y después dicen, no, ese tratado no, pero fue un Congreso en determinado momento el que aprobó ese tratado, el que ratificó. ¿Cómo mienten, Mienten doctor? diciendo que eso afecta a la soberanía, pero si la soberanía ya se manifestó con el La incorporar. ratificación. Exacto. Ya es parte de nuestro ordenamiento jurídico. Así es, por eso- Pero bueno, doctora, yo le agradezco por aceptar esta invitación. gracias. Mire, le tengo un regalito. A todos los que vienen les hacemos un regalo. No hace TikTok, ¿no? Así, usted jale ahí. A ver. Ahí está. A ver, la abrimos. A ver, abra usted. ¡Uy, Es un polo. caramba, qué bonito! Nuestro programa tiene una característica. Cada episodio qué tiene precioso. una frase. Y la frase de hoy es: la justicia no se negocia. Ay, fabuloso, muchísimas gracias. Gracias, doctora. A ver, A ver. vamos a lucirlo, Sí, Está la justicia no se negocia. Exactamente. Esa es una de las cosas que siempre les digo a los jóvenes abogados. No es una mercancía. El derecho, la justicia, la abogacía no son monedas de cambio y recambio. Así es. Así No es, doctora. mercancía. Muchas gracias por venir. Gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, ponle me gusta, pon la campanita y suscríbete en el canal de la tía Susel. ¡Hasta luego!